registro se identifica, señor fiscal? Buenas tardes, su señoría. Buenas tardes a los demás intervinientes. Por parte del Ministerio Público, el fiscal Pablo Alonso Godoy. Por la querellante en representación de los padres. Buenas tardes, señorías y demás intervinientes. Por los padres de Carolina Torres, Lucía Álvarez Gálvez, abogada, y me acompaña. Buenas tardes, magistradas y magistrados y demás intervinientes. Néstor Nicolás Morales Palma. La querellante por la ilustre municipalidad de Pudahuel. Buenos días, magistradas y magistrados y demás intervinientes. La abogada Paz Valentina Becerra Ursúa por la ilustre municipalidad de Pudahuel. La querellante por la Intendencia Regional Metropolitana. Intervinientes por la Intendencia Regional Metropolitana, la abogada Yanis Muñiz Ley. La defensa. Muy buenos días, sus señorías y todos los demás que se encuentran presentes el día de hoy. Defensor Penal Público, Pedro Rodríguez. Los acusados, sus nombres completos. Santiago, 1 de julio de 2021. Vistos. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 339 y 340 del Código Procesal Penal, esta sala del primer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, ponderando las probanzas rendidas en el curso de la audiencia, con arreglo a las normas contenidas en los artículos 295 y 297 del citado cuerpo legal, ha arribado por unanimidad a las siguientes conclusiones. Que las pruebas del Ministerio Público y querellantes, consistentes en la testimonial, documental y pericial, fijaciones fotográficas, plano del lugar de los hechos y principalmente videograbaciones obtenidas de las cámaras de seguridad ubicadas en calle Laguna del Inca, que grabó el momento preciso de la agresión, y la ubicada en calle Río Grande, que contiene las imágenes de los dos agresores retirándose del lugar luego de haber agredido a Carolina Paz Torres Urbina. Todas debidamente incorporadas, permitieron a este tribunal alcanzar convicción para dar por establecido, más allá de toda duda razonable, los hechos en la forma como se describen en la acusación fiscal, con las diferencias propias que emanan de las precisiones entregadas por los antecedentes suministrados por la prueba rendida en el juicio, destacando la grabación reproducida varias veces durante la audiencia, con ampliación de imagen, además de su revisión posterior por este tribunal, quedando en consecuencia asentado que, primero, los hechos ocurrieron el día 13 de febrero del año 2019, alrededor de las 22:15 horas aproximadamente, en calle Laguna del Inca, esquina Río Grande, de la comuna de Pudahuel, cuando los hermanos Miguel Ángel y Reinaldo Javier Cortés Arancibia caminaban desde atrás por calle Laguna del Inca en dirección al sur, junto con un amigo de nombre Mauricio Rodríguez, y se encontraron con Carolina Paz Torres Urbina, quien lo hacía en compañía de su pareja, Estefanía Opazo, y una amiga, Valeria Muñoz, lo que se acreditó no solo con la declaración de los testigos, sino que con las imágenes captadas por una cámara de seguridad que estaba instalada en una botillería y casa contigua a esta, que grabó el momento del encuentro y el de la agresión. Segundo, que Miguel Ángel Cortés se conocía con Carolina Paz Torres y ya habían tenido desacuerdos, insultos mutuos y disputas verbales previas, en las cuales el acusado Miguel Ángel le manifestaba desprecio por su orientación sexual y, principalmente, por no tolerar su forma de vestir y comportarse, puesto que ella mantenía una actitud masculinizada, una forma de vestir y un comportamiento que no se condice con la expresión de género femenino que la heteronormatividad exige ser. Tercero, que esa noche y previo al ataque, Miguel Ángel Cortés portaba consigo un palo que cargaba en su hombro y que impresionaba por su tamaño, puesto que medía al menos 1,80 m de largo y un espesor de 4 por 4 pulgadas. Cuarto, que el día de los hechos, Miguel Ángel Arancibia, al advertir que delante de ellos iba Carolina Torres, le gritó, abre comillas, aquí te pillé maricona culiá, cierra comillas.
y al llegar a la esquina de calles Laguna del Inca con Río Grande, luego de un intercambio de insultos, Miguel Ángel, quien junto a su hermano y amigo ya habían doblado por calle Río Grande hacia el oriente, con el claro ánimo de matarla y sabiendo que era mujer, se devolvió, se puso frente a Carolina, obligándola a ponerse de espaldas a calle Río Grande, momento en que Reinaldo Cortés, que estaba en esa arteria, le asestó una patada voladora, conocida como maguache, por la espalda, desestabilizándola, escenario que Miguel Ángel aprovechó para propinarle con agresividad desmedida 3 golpes en la cabeza con el palo que portaba, provocando que Carolina cayera de bruces y una vez en el suelo, sin posibilidad alguna de repeler el ataque, defenderse o huir, e indolentes a los gritos de Estefanía y Valeria para que desistieran porque era mujer, los hermanos Cortés Arancibia continuaron con la acción homicida, golpeándola ambos en su cabeza y cuerpo. Miguel Ángel con el palo y Reinaldo con los pies, dejando a Carolina Torres inconsciente, retirándose estos del lugar. Cabe destacar que este tribunal pudo percibir, al ver las imágenes ampliadas, que cuando los sujetos se retiraban, Miguel Ángel se devuelve y se aprecia que ejecuta 2 golpes más con el palo. Quinto, que producto de la agresión, Carolina Torres resultó con traumatismo encefalocraniano grave complicado, porque los golpes en la cabeza fracturaron la base del cráneo, provocando una hemorragia subaracnoidea aguda frontotemporal izquierda, entre paréntesis, un hematoma subdural. Lesiones que, de no mediar socorro oportuno y eficaz, le habrían provocado la muerte, como quiera que, de acuerdo al perito Alfredo Ramírez del Servicio Médico Legal, Carolina Torres llegó al servicio de urgencia con grado de coma y conforme el informe del centro asistencial que se acompañó al parte de denuncia ante Carabineros, ingresó a ese establecimiento como categoría C2, esto es, muy grave y con compromiso de conciencia. En palabras del perito Alfredo Ramírez, sin la atención médica oportuna, Carolina se encontraba en riesgo de muerte, toda vez que producto de la fractura de cráneo, sufrió una hemorragia subdural, situación bastante crítica cuando es consecuencia de un traumatismo, y, por sí misma, tiene morbilidad y mortalidad tanto en fase aguda como posteriormente, razón por la cual Carolina Torres estuvo en la unidad de tratamiento intensivo del Hospital de Urgencia ex Posta Central. Sexto, que además, como consecuencia del trauma cráneoencefálico, Carolina Torres Urbina quedó con secuelas a nivel cognitivo, neuroconductual y emocional, que se traduce en un perfil de dificultades cognitivas caracterizado por alteraciones atencionales, de memoria y ejecutivas, y secuelas a nivel funcional, comprometiendo significativamente las actividades avanzadas, lo que le impide desarrollar una vida autónoma e independiente. Que de acuerdo con el perito neuropsicólogo Álvaro Aliaga Moore, la afectación de las actividades avanzadas limita la capacidad para desempeñar una vida de manera autónoma, esto es, poder tener una vida con independencia, generar sus propios ingresos o retornar a los estudios, lo que deviene en no poder retomar el nivel de funcionalidad previo a las lesiones que provocó el ataque, quedando con una discapacidad de largo plazo, si no permanente, que la dejaron inútil para el trabajo. Séptimo, que de esta forma se acreditó que la acción homicida de Miguel Ángel y Reinaldo, ambos Cortés Arancibia, estos actuaron con alevosía, sobreseguros, aprovechando la inferioridad física de Carolina en relación a sus agresores y a su género, porque se trataba de una mujer joven, a la sazón de 23 años, que se encontraba desarmada, creando un escenario que tendió directa y especialmente a asegurar la ejecución del hecho, suprimiendo a Carolina, evitando el riesgo de toda defensa por parte de ésta, porque mientras permanecía de frente a Miguel Ángel, quien portaba un palo de grandes dimensiones, tipo viga,
Ella no podía prever ni imaginar que el hermano de este, Reinaldo, le daría una patada voladora por la espalda que la desequilibraría y que después de esa agresión sería golpeada violentamente en su cabeza con el elemento que portaba Miguel Ángel, lo que la precipitó al suelo, circunstancia que los hechores aprovecharon para continuar agrediéndola con aquel, además de patadas, suprimiendo toda posibilidad de defensa, de repeler el ataque o de huir, pese al clamor de la pareja de este y de la amiga de Carolina para que se detuviera. Incluso la amiga de Carolina, Valeria Medina, se abalanzó contra Miguel Ángel para evitar que continuara, mordiéndolo, lo cual no fue óbice para que los hermanos Cortés y Arancibia continuaran con su designio homicida. Octavo, que la relación de causalidad habida entre la acción ejecutada por los actores y el resultado de las lesiones se acreditó con los dichos de Carolina Paz Torres, Estefanía Opaz, Mauricio Rodríguez, los policías que tomaron declaración a Valeria Medina y en particular los peritos, además de la prueba material irrefutable consistente en las grabaciones captadas por la cámara de seguridad ubicada en calle Laguna del Inca a metros del lugar de la agresión, reproducidas durante la audiencia, donde se aprecia el feroz, contundente y brutal ataque desplegado contra Carolina. De acuerdo con el perito del Servicio Médico Legal, Alfredo Ramírez, la fractura de cráneo que sufrió la joven Carolina se explica por un golpe con un objeto de gran densidad, que debió emplearse con mucha violencia para que la fuerza del impacto fracture huesos extraordinariamente densos y de gran consistencia como los de esa parte del cráneo. Conforme a la declaración de la policía Paula Oliveira, el médico Rodrigo Pavés Miranda, de la Unidad de Cuidado Intensivo del Hospital de Urgencia, ex Posta Central, a quien le tomó declaración, creía que el elemento contundente con el cual se había agredido a la paciente Carolina Torres podría haber sido un fierro. Quedó demostrado en la audiencia con las imágenes de la grabación que Carolina fue golpeada en forma reiterada y violenta, con un palo de grandes dimensiones, pero que no fue habido porque Miguel Ángel se deshizo de él. Así las cosas, se demostró que las lesiones que sufrió Carolina y las secuelas que éstas dejaron fueron provocadas por la acción homicida de Miguel Ángel Cortés, ya descrito en el acápite cuarto de este veredicto, quien fue apoyado y acompañado en su actuar por su hermano Reinaldo Cortés, el que propinó patadas a Carolina, primero por la espalda, para asegurar la posterior agresión de su hermano con el palo, y luego en su cuerpo cuando ésta se encontraba en el suelo. Noveno, que la prueba de cargo permitió en estrados acreditar que los acusados actuaron con un claro dolo directo de matar, tanto por el elemento contundente del que se valió Miguel Ángel, la zona corporal donde dirigió los golpes, la agresividad y violencia con que la atacó, provocando una fractura de cráneo, pero también porque Carolina, ya en el suelo, anulada su posibilidad de defensa, continuó siendo agredida por ambos hermanos, quienes se retiraron del lugar cuando ésta estaba inconsciente y, en palabras de Estefanía Opazo, convulsionando. Décimo, se demostró asimismo que la motivación de Miguel Ángel Cortés para agredir a Carolina Paz Torres fue su orientación sexual, porque lo violentaba la exteriorización de su orientación sexual, su masculinidad, y no un afán de venganza por un episodio que había ocurrido aparentemente 4 meses atrás en un bus de locomoción colectiva, como argumentaron los propios acusados. Empero, no es posible concluir lo mismo respecto de Reinaldo Cortés, toda vez que el agravante del artículo 12, número 21 del Código Penal exige que el partícipe de la agresión lo haga también motivado por la orientación sexual. Hubo pruebas suficientes para demostrar que Miguel Ángel conocía a Carolina hacía años, que habían tenido altercados de palabras. Mas, en el caso de Reinaldo, no se acreditó que se conocieran con anterioridad, que éste la denostara por ser lesbiana, como sí lo hubo hecho siempre su hermano. Aunado a que éste había estado 10 años cumpliendo una condena, que había recuperado su libertad solo unos meses antes, y de hecho, cuando se le exhibió la fotografía a Carolina,
Esta no pudo reconocerlo porque no lo conocía. Su intervención en los hechos podría explicarse porque al escuchar a Miguel Ángel, que le decía a Carolina que se había metido con su familia, con su sobrina, entre comillas, en un actuar impulsivo, desmedido, primario, atacó por su parte a Carolina con una patada por la espalda, porque él mismo refirió en estrados que si alguien se metía con su familia, él reaccionaba, y que al escuchar a su hermano, supo que ella había sido la del altercado en el bus de locomoción colectiva. 11. Que después de los hechos, Miguel Ángel y Reinaldo Javier Cortés Arancibia decidieron ocultarse. Lo que hicieron unos días en casa de su prima Leslie Arancibia y luego alrededor de un mes y medio en el hogar de Claudia San Martín Marchán, quien los albergó y ocultó, sin haber intervenido en los hechos, pero con conocimiento de la perpetración de este, puesto que su amiga Leslie Arancibia le contó lo sucedido y le pidió que lo recibiera en su casa, aunado a que se enteraron que se trató de un caso de connotación pública, proporcionándoles auxilio para que permanecieran ocultos. Al enterarse por Leslie Arancibia, prima de los acusados, que la policía ya sabía que estaban en su hogar, Claudia les pidió que se fueran. Y el día que se retiraban de su domicilio, en radiotaxi, fueron detenidos por la policía, quien ya había montado vigilancia al exterior de dicho inmueble. Que del hecho que los hermanos Cortés Arancibia se hubiesen ocultado en la casa de dos mujeres, primero la prima y después la imputada como encubridora, San Martín Marchán, y que ambas sean de orientación sexual lesbiana, no permite desestimar la agravante del número 21 del artículo 12 del Código Penal, que de hecho fue el argumento esbozado por los acusados, porque bien pudo tratarse de una estrategia planeada por la familia de estos, para negar que el ataque a Carolina había estado motivado por la orientación sexual de esta, toda vez que se informaba en los medios que la agresión era un caso de lesbofobia. 12. Que los hechos que se tuvieron por acreditados se encuadran jurídicamente en el delito de homicidio calificado previsto y sancionado en el artículo 391, número 1, circunstancia primera del Código Penal, en grado frustrado. Como quiera que Carolina Torres pudo sobrevivir a las lesiones provocadas por el ataque de los hermanos Cortés Arancibia por la atención médica oportuna y eficaz que recibió. Máxime que de acuerdo al perito del Servicio Médico Legal, si Carolina Torres no hubiese sido atendida con la premura que se hizo, la posibilidad de morir existía porque había riesgo de muerte. 13. Se acreditó que la participación de Miguel Ángel y Reinaldo Javier, ambos Cortés Arancibia, fue de coautores ejecutores, al haber actuado de manera inmediata y directa, de conformidad con el artículo 15, número 1 del Código Penal, y que la intervención de Claudia San Martín Marchán fue en calidad de encubridora al haber albergado y ocultado en su casa a los coautores, de acuerdo al artículo 17, número 3 del Código Penal. 14. Por las razones ya señaladas, se desestimó por este tribunal la calificación jurídica propuesta por la querellante particular, de estar en la especie ante un concurso ideal de los delitos de homicidio simple y lesiones graves gravísimas, como quiera que este tribunal calificó el hecho como homicidio calificado. 15. Se rechaza el agravante del artículo 12, número 12 del Código Penal solicitada por la parte creyente particular, al haberse acreditado que los hechos no ocurrieron en un lugar despoblado. Al contrario, antes, durante y después de la agresión pasaron varios transeúntes, un vehículo y un ciclista. Si bien el hecho se perpetró de noche, ese periodo del día es asimilado por el legislador al concepto de despoblado, lo que implica entonces que debe tratarse de una oscuridad, que sea desierto, solitario, lo que quedó descartado con las imágenes de la grabación de la cámara de seguridad que, gracias a la luminosidad de la calle, permitieron percibir el encuentro y la agresión a Carolina Torres. 16. Se acoge el agravante del artículo 12, número 21 del Código Penal
solo respecto de Miguel Ángel Cortés Arancibia y se rechaza respecto de Reinaldo Javier Cortés Arancibia conforme se razonó anteriormente. 17º. Se desestima la petición de la defensa de considerar los hechos como constitutivos de un delito de lesiones graves del artículo 397, número 2 del Código Penal, al haberse calificado estos como la figura del 391, número 1, circunstancia primera del Código Penal en grado frustrado, no pudiendo sostenerse racional ni jurídicamente, como lo sostuvo ese interviniente, que las lesiones que sufrió Carolina solo la dejaron con enfermedad o incapacidad para trabajar por más de 30 días. Que por todo lo anterior, además de las razones que se esgrimirán en la sentencia, se condena a Miguel Ángel Cortés Arancibia y Reinaldo Javier Cortés Arancibia como autores del delito de homicidio calificado, circunstancia primera, del artículo 391, número 1 del Código Penal, en carácter frustrado, en la persona de Carolina Paz Torres Urbina, perpetrado el día 13 de febrero del 2019 en la comuna de Pudahuel. Se condena a Claudia San Martín Marchán como encubridora del delito de homicidio calificado en grado frustrado, perpetrado por los hermanos Cortés Arancibia, a quienes albergó y ocultó desde fines de 2019 y hasta el día 11 de abril del mismo año en su casa ubicada en la comuna de Pudahuel. La sentencia será redactada por la juez Marcela Paz Urrutia Cornejo y habiéndose extendido el juicio por 17 audiencias consecutivas, será comunicada el lunes 12 de julio de los corrientes a las 14:30 horas, quedando todos los intervinientes notificados de la presente resolución. RIT 82 del 2020, RUC 1900178463-6. Resolvió la Sala del Primer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, integrada por los jueces Irma Tapia Valdés, que la presidió, Marcela Paz Urrutia Cornejo y Cristian Alfaro Nior. Bien, esta es la decisión a la cual arribó el tribunal. Y al ser veredicto condenatorio, se abre debate para los efectos de la audiencia del artículo 343 del Código Procesal Penal, a fin de discutir circunstancias modificatorias ajenas al hecho punible y demás circunstancias relativas al cumplimiento de la pena. Señor fiscal. Muchas gracias, su señoría. En primer lugar, el Ministerio Público, en lo que dice relación a circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, queremos plantear lo siguiente. Desde ya, hacernos cargo de las circunstancias atenuantes del artículo 11, número 9 del Código Penal, que muy probablemente las defensas pretendan arbolar respecto de los tres hoy ya condenados. Y nos oponemos, digamos, a su concesión, digamos, argumentativamente a la luz de lo que el mismo tribunal ha expresado hoy en su veredicto condenatorio. Este veredicto, en los términos que han sido expuestos por parte del tribunal, implican reconocer desde ya, por una parte, la autonomía de la prueba del Ministerio Público en cuanto a forma de convicción a la que ha arribado el tribunal de vuestra señoría. Y además, ello implica necesariamente desestimar cada uno de los planteamientos expuestos por parte de los imputados, ya sea en sede juicio oral o en sedes anteriores en virtud de declaraciones que ellos pudiesen haber efectuado. En el caso concreto, en relación a los señores Miguel y Reinaldo Cortés Arancibia, lo cierto es que han establecido una dinámica del hecho en sus relatos que dista necesariamente de aquella expuesta por parte del tribunal. Creemos que no basta simplemente con el hecho de haber reconocido ubicarse en el lugar, no basta con el hecho de reconocer haber golpeado a Carolina, sino que la extensión de este juicio, los 17 días de duración de este juicio, tienen que ver precisamente porque aquello no era suficiente, porque la dinámica era distinta a la que ellos planteaban.
en que había una motivación distinta a la que ellos planteaban. Esto implica, por lo tanto, un esfuerzo por parte del tribunal, por cierto, para poder entender la dinámica de los hechos y convencerse a la luz de la prueba presentada. Por su parte, en relación a doña Claudia San Martín, si bien es cierto, ella no ha presentado una mayor, digamos, discusión respecto de su calidad de encubridora, sí entiende el Ministerio Público que esa admisión, digamos, de su responsabilidad en los hechos, no ha sido una admisión clara ni precisa en cuanto a poder entender la dinámica de los mismos. Tanto es así que el propio tribunal ha emitido, digamos, en su veredicto una frase que no es baladí y que tiene que ver con el hecho de que aquello pudiese haber respondido el ocultamiento en el domicilio de estas mujeres con ocasión de una estrategia, digamos, a propósito de lo que se conocía el caso de discriminación por lesbofobia. Y esto no solo, digamos, esta falta, digamos, de aporte sustancial al esclarecimiento de los hechos, creemos que también está dado por situaciones en cuanto a si había un pago o no, una remuneración o no, digamos, de parte de los acusados, su familia, a doña Claudia San Martín. Cuestión que nos parece también, de alguna manera, que era relevante para el esclarecimiento de los hechos, incluso de momento para el establecimiento, digamos, de la extensión del mal causado en cuanto a su intervención en el hecho. Por tanto, creemos que aquí en reconocimiento, digamos, de aquella no contiene los elementos de sustancialidad que exige la ley en cuanto a un contenido mayor al aporte que se hubiese obtenido con ocasión de los medios probatorios aportados por parte de la Fiscalía, de manera tal, por lo tanto, que también nos oponemos a su posible concesión de esta atenuante. En cuanto a irreprochable conducta anterior se refiere, la única que goza de aquella es doña Claudia San Martín. Cuestión distinta respecto de los señores Miguel y Reinaldo Cortés Arancibia, quienes sí presentan condenas en su extracto de filiación y antecedentes. Consulto en este punto, señoría, si requieren que se comparta pantalla o basta con que haga yo una lectura resumida, digamos, de las condenas que ambos presentan. Marcela, tú como redactora. Una lectura resumida, pero no Basta la- veloz, por favor. Bien, señorita. basta la lectura entonces. Sí. Bien, en el caso de don Reinaldo Javier Cortés Arancibia, él tiene 3 páginas de extracto con 2 condenas. La primera condena corresponde al RIT 18/2009 del primer tribunal oral en lo penal de Santiago, que lo condenó como autor de los delitos de robo con intimidación y receptación con fecha 18 de marzo del año 2009, condenado a 4 años de presidio menor en su grado máximo, más 30 días de prisión, libertad vigilada, y lo relevante para el Ministerio Público, pena cumplida el 9 de enero del año 2018. En la segunda página aparece la segunda condena, correspondiente al RIT 153/2009, también del primer tribunal oral en lo penal de Santiago, que lo condenó como autor de robo con intimidación con fecha 15 de diciembre del año 2009 a una pena de 5 años y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo. ¿Cuál era el RIT de Pena- este último? Disculpe, señor fiscal, el RIT de este último. 153/2009. Gracias. Entonces, con fecha 15 de diciembre del año 2009, lo condenó a 5 años y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo. Pena cumplida el 9 de enero del año 2018. Siendo esas las condenas que
presenta don Reinaldo Cortés. En el caso de don Miguel Ángel Cortés Arancibia, él tiene 2 páginas de extracto. En la primera de ellas, en la causa RIT 8166/2014, el 9º Juzgado de Garantía de Santiago lo condenó como autor de robo por sorpresa consumado con fecha 9 de septiembre del año 2014 a 61 días de presidio menor en su grado mínimo pena remitida. Y la segunda condena corresponde al RIT 5229/2017, donde el 13º Juzgado de Garantía de Santiago lo condenó como autor de robo por sorpresa con fecha 16 de abril del año 2018 a una pena de 210 días de presidio menor en su grado mínimo, pena cumplida con el tiempo que estuvo privado de libertad mediante cautelar de prisión preventiva desde el 28 de agosto del año 2017 al 16 de abril del año 2018. Son esas las condenas que presenta este imputado. Luego, en relación a las penas, en cuanto a don Miguel Cortés Arancibia, habiéndose arribado a un veredicto que coincide en cuanto a las propuestas hechas por parte del Ministerio Público, hacemos una solicitud de mantención de las penas a su respecto. En relación al caso de don Reinaldo Cortés Arancibia, respecto de quien no fue acogida la agravante del artículo 12, número 21, entendiendo el Ministerio Público, de acuerdo a los argumentos recientemente entregados, que no tiene irreprochable conducta anterior, que no hay una colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos, y pudiendo entenderse, por lo tanto, el tribunal, dentro del grado, en este caso, de presidio mayor en su grado medio, el Ministerio Público propondrá la pena de 14 años de presidio mayor en su grado medio, además de las accesorias legales correspondientes al caso y las costas del proceso. En relación a doña Claudia San Martín, habiéndose también arribado a un veredicto por parte del tribunal que coincide con la propuesta hecha por parte del Ministerio Público en la acusación, y no observando en nuestro caso, sino solo la atenuante del artículo 11, número 6, se mantiene la propuesta de pena de 5 años contenida en la acusación, además de las accesorias legales y costas del proceso, señoría. Bien. Escuchamos entonces ahora a los creyentes por parte de los padres. Gracias, magistrada. Nos adherimos a lo que señala el fiscal en atención a la posible solicitud de la atenuante establecida en el artículo 11, número 9 del Código Penal que pueda hacer la defensa. Y al respecto hacemos nuestro todos los argumentos señalados por la Fiscalía, señalando a mayor abundamiento de esto, que respecto de, si bien respecto de los hechos, los acusados no hicieron ninguna alegación, y más bien los aceptaron, digamos, esto tiene que ver, creemos nosotros, con la circunstancia por todos conocida, que existía un video que daba cuenta de los hechos y que los situaba en el lugar. No así respecto de las motivaciones, y en ese sentido valga recordar que tal como señalamos en nuestro alegato de clausura, hubo cerca de 4 argumentos diversos que fueron señalados y dados cuenta por los acusados, que intentaron desvirtuar cuáles fueron las reales motivaciones de
de este ataque y que llevaron, tal como dijo el fiscal, a que este juicio tuviera la duración que tuvo. Entonces, en ese sentido, creemos que no se dan las justificaciones suficientes para otorgar esta atenuante. Y en relación con la pena solicitada, también nos adherimos a lo señalado por el Ministerio Público respecto de los 3 acusados. Esta parte querellante había invocado además en su acusación la agravante del artículo 12, número 15. Sí, no, pero la vamos a dejar fuera el al que arribó el tribunal. No la mantienen, no la sostienen. No la mantenemos. Ya, claridad. Bien, la querellante por parte de la Ilustre Municipalidad de Pudahuel. Magistrado, esta parte también se va a adherir a lo señalado por el señor fiscal respecto tanto del atenuante como de la solicitud de condena. Bien, se adhieren todos sus términos. Y la querellante por la Intendencia. Gracias, señoría. Esta parte también va a solicitar respecto, adelantándome un poco a la defensa respecto de la posible solicitud que haga para contemplar la atenuante del artículo 11, número 9, que ésta se rechace en el evento que sea solicitada por la defensa, por cuanto a juicio de este interviniente no hubo colaboración por parte de los imputados tendientes a esclarecer los hechos, sino que ellos mantuvieron hasta el final de este juicio una teoría alternativa, la cual no solo alargó el juicio, sino que también hizo más gravosa la carga probatoria para los persecutores. Por lo tanto, señoría, solicitamos desde ya que en el caso que la defensa invoque esta atenuante, esta sea rechazada, y en cuanto a las penas vamos a solicitar en las que ya se habían señalado en la acusación de esta parte para Miguel Ángel Cortés Arancibia y para Claudia San Martín, y respecto del acusado, el condenado ya Reinaldo Cortés Arancibia, vamos a solicitar la misma pena que el Ministerio Público. Muy bien. La defensa. Gracias, su señoría. Yo no puedo no coincidir con las alegaciones que han hecho los distintos intervinientes, y voy a referirme en primer lugar a las circunstancias modificatorias de doña Claudia San Martín Manchán, y efectivamente no hay discusión en cuanto a la existencia de reprochable conducta anterior respecto de esta acusada ya condenada el día de hoy. Sin embargo, no estoy de acuerdo con las alegaciones que hace el Ministerio Público y las partes querellantes en lo que dice relación con la falta de colaboración. A ver, son varias las cosas atingentes acá que hay que señalar. La primera dice relación con la primera argumentación o la más lata que han hecho las demás partes, que dice relación con la duración del juicio. Quizás si no hubiesen ofrecido un procedimiento abreviado no hubiésemos llegado a juicio. La prueba de la defensa duró 2 días y medio versus 14 días y medio la del Ministerio Público, y en ese sentido también necesito hacer presente la forma en que doña Claudia conoce el procedimiento y después llega a la audiencia de juicio. Recordemos que ella, por orden del fiscal de la casa, presta declaración con una testigo de funcionaria de la policía. Entonces, antes, inclusive, de ser formalizada, ella presta declaración sobre lo que conoce, que básicamente coincide con lo que la poca prueba que había respecto a este hecho, el tribunal pudo apreciar, y que básicamente la verdad se considera que esta diligencia previa, tal como la diligencia de la declaración en el juicio, es suficiente conteste para ayudar al tribunal al esclarecimiento de los hechos. En ese sentido, sus señorías, respecto a ello, Claudia, lo que vamos a solicitar el día de hoy sí es el reconocimiento del atenuante del artículo 11, número 9, y existiendo 2 atenuantes, 11.6 y 11.9, vamos a solicitar derechamente la rebaja en un grado, solicitando el mínimo dentro del grado, ya que además la circunstancia tercera del artículo 17 entiende precisamente que la guarda de estas personas o algo similar dice relación con concepto económico y de la prueba del Ministerio Público, y lo demás señalado por la defensa, especialmente la declaración de doña Claudia, simplemente le dejaban alimento y algo de dinero para comprar la comida y solventar sus gastos diarios. En ese sentido, respecto de doña Claudia, la extensión del daño es mínima, y en consecuencia solicitamos la pena de 541 días de presidio menor en su grado medio.
Respecto de la forma de cumplimiento, en el entendido que mi representada tiene irreprochable conducta anterior, es decir, no tiene mácula en su extracto de explicación o antecedentes. Además, la pena en concreto que ha solicitado la defensa. Y además en conjunto con otros antecedentes que dicen relación con las características psicológicas de doña Claudia, vamos directamente a solicitar la remisión condicional de la pena. Atención a que, como dije, no tiene condena anteriores, el quantum de la pena se ajusta a el que solicita la norma, y asimismo hay antecedentes que dicen relación con el perfil psicológico de doña Claudia. Para dicho efecto, bueno, ayer junto con la prueba de la defensa, además también envié el informe pericial para que lo tuviera el tribunal a su conocimiento el día de hoy, y dicho informe dice relación, como dije, con este perfil psicológico. Se encuentra en primer lugar respecto de este informe la identificación de doña Claudia Andrea San Martín Manchat, la edad y distintos aspectos personales necesarios previos a la evaluación. El motivo de la evaluación es básicamente la posibilidad de que ella pueda, en caso de ser condenada, tener una pena en libertad, que es la que ya ha solicitado la defensa, y se plantea dentro de este mismo texto la metodología que se emplea, y respecto de los antecedentes relevantes, para no alargar la audiencia más de lo debido, hay antecedentes, perdón, en cuanto a la metodología, no hice pena de aquello. Se revisan los antecedentes del caso, hay una entrevista pericial semiestructurada, asimismo hay aplicación de cuestionario de evaluación IPDE, y finalmente hay una triangulación de información por la psicóloga que realiza este informe, que es doña Carolina Palomero Díaz. En estos antecedentes, los relevantes que se plantean están los antecedentes familiares, los antecedentes educacionales y laborales, los antecedentes mórbidos, hábitos de consumo, y respecto a esto me gustaría detenerme en que básicamente los antecedentes familiares dan cuenta de una infancia un tanto disfuncional, una persona que pasó al menos 5 años de su vida en un hogar de menores y después habría vuelto a su hogar de origen. Todo esto se produce básicamente por agresiones, violencia intrafamiliar y cosas relacionadas a aquello. En cuanto a los antecedentes educacionales y laborales, lo más relevante es la educación. Ella termina la enseñanza media, si bien no presenta estudios posteriores, y la termina y empieza a actividad laboral a los 17 años, donde ha desempeñado distintas funciones, donde actualmente es comerciante en ferias libres. De hecho, ella plantea y entrega los documentos que dicen relación con el permiso municipal para poder trabajar en dichos antecedentes mórbidos no tiene, y en cuanto al consumo solamente ocasional de alcohol desde los 19 años, y descarta otros consumos de tipo estupefaciente. Después existe otro ítem que dice relación con la conducta ante la entrevista. La actitud, bueno, básicamente adecuada al entorno, pero lo relevante es que las funciones psicológicas externas respecto a su presentación personal, vista corte, tenía formal, no bien tener preocupación por su físico. Y aquí empieza el área de pensamiento. Se observa lúcida, bien orientada, temporal-espacialmente, sus facultades cognitivas se encuentran conservadas, juicio de realidad conservado y sin alteraciones en cuanto al lenguaje o al pensamiento. Existe un discurso coherente, bien hilado, que denota un pensamiento de las mismas características, un buen manejo y comprensión lingüística. En el ámbito anémico, no evidencia alteraciones en dicha área, siendo capaz de establecer un relato biográfico coherente, y en otras áreas no presenta alteraciones de la conducta, de la implicancia de la entrevista. En cuanto al resumen de los resultados de evaluación, es bastante amplio. Voy a tratar de resumirlo lo más posible, pero lo que señala el perito es que es posible señalar que el rendimiento intelectual general de la evaluación impresiona como clínicamente normal, no hay indicadores de daño orgánico cerebral y presenta un juicio de realidad conservado, no evidenciando problemas para diferenciar la realidad externa de la interna. Se observa una persona, como se dijo anteriormente, orientada en tiempo y espacio, presenta memoria de vocación y fijación próxima, y no hay imprecisiones en su relato biográfico. El contenido del pensamiento es normal, logra respetar el principio de no contradicción entre las ideas planteadas, el lenguaje utilizado corresponde a un sentido y un propósito, siendo capaz de expresar ideas con un vocabulario adecuado. No se pesquisan indicadores de patologías de ningún tipo. Respecto del control cognitivo, es posible señalar que se adecua a parámetros de la normalidad. Existen elementos que hacen referencia a que la entrevistada posee la capacidad para percibir la realidad de manera objetiva.
y desenvolverse de manera adaptativa en la misma, reconociendo las oportunidades que le da su entorno. Además, la peritada muestra rasgos de personalidad que se sitúan en el polo de la extraversión. Esto se traduce en que dirige su energía psíquica hacia el exterior, presenta una actitud activa frente a la vida, no tiene problemas para la relación de los demás y tiende a expresar sus sentimientos en contextos diversos y disfrutar de las situaciones sociales, y se explaya un poco más el informe en ese sentido. Y aquí viene una parte que es un poco más relevante, al menos a la defensa. No se observan esfuerzos deliberados por entregar una imagen mejorada de sí misma, reconoce sus debilidades y carencias. No se proyecta como una persona que se relaciona con los demás a través de la mentira y el engaño, da la impresión de entregar un relato sincero. En relación al hecho que se le imputa, asume responsabilidad en el mismo, presentando conciencia del daño. Prefiere encontrar de lo cometido y el discurso evidencia el reconocimiento de la intención, la cual describe como constitutiva de delito una equivocación que lamenta que haya ocurrido, y hay símbolos de este arrepentimiento que impresiona genuino y se aprecia coherencia ideoafectiva. Lo que dice en relación con las conclusiones, la verdad, es bastante similar al resultado. Se evocan también en estos resultados las conclusiones concretas respecto de los ámbitos de su personalidad. Solamente voy a agregar cosas que dicen en relación con la red de apoyo que se consagra acá por su grupo familiar. Además, en términos laborales, como ya se había planteado previamente, da cuenta de la existencia de rutinas, hábitos y trabajos, fuentes laborales y demás. Evidencia una genuina intención de enmendar sus acciones, es por eso que reconoce los hechos ante, inclusive, de ser formalizada, y la medida cautelar que ha tenido hasta el momento no ha presentado incumplimiento. Por ello, sus señorías, la defensa entiende que estos antecedentes son favorables en cuanto a la posibilidad, en cuanto a la letra C, de poder señalar dicha actividad, como lo dije anteriormente, la remisión condicional de la pena. En lo relativo a don Miguel Ángel y don Reinaldo, la situación al menos similar en cuanto a la circunstancia modificatoria que voy a invocar. Ya se han adelantado las distintas partes, el Ministerio Público, las partes creyentes, y voy a solicitar derechamente el reconocimiento de la circunstancia minorante del artículo 11, número 9, pero sí me gustaría hacer especial hincapié que el efecto de don Reinaldo, la petición va a ser un poco más intensa, lo cual voy a dar con posterioridad a la primera alegación. Respecto de lo que se plantea en el veredicto, es precisamente que la prueba de cargo habría ayudado a establecer estas convicciones. Sin embargo, la prueba de cargo discrepa en lo que el tribunal resuelve, el auto de apertura mismo discrepa en lo que el tribunal resuelve, en cuanto a que habría existido todas estas disputas previas que dicen relación con eventos anteriores, pero asimismo, lo que habría sucedido concretamente el día de los hechos, porque recordemos, al declarar doña Carolina y las otras personas, jamás se evidencian un intercambio de palabras o algo de carácter similar. Lo que sí reconocieron los imputados, la existencia de insultos y todas las cuestiones relativas a ello. Entonces, en ese sentido, entendemos que sí existe una colaboración, y además debo hacer presente que el día de su detención, sin su abogado defensor, como se planteó en las clausuras, sin, no sé, una lectura de derechos plausibles, de acuerdo a lo que se pudo entregar por parte de los relatos de los funcionarios de la Policía de Investigaciones, y por orden del fiscal. Ese es un detalle no menos importante, porque el fiscal ordena dicha diligencia para poder esclarecer estos hechos que terminan coincidiendo de otra manera con lo resuelto por su señoría. En ese sentido, respecto de don Miguel Ángel, lo que vamos a solicitar es el reconocimiento de esta circunstancia minorante de responsabilidad, que ésta se compense racionalmente con la del artículo 12, número 21, y existiendo esta compensación, y teniendo en consideración además que el mal causado se encuentra cogido dentro del propio delito de homicidio calificado frustrado, vamos a solicitar el mínimo dentro del grado. Estos son 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio. Respecto de Reinaldo Cortea Arancilla, la situación, como dije anteriormente, la petición de esa circunstancia minorante va a ser un poco más intensa, en términos coloquiales, que la anterior, porque aquí derechamente vamos a solicitar que esta circunstancia del artículo 11, número 9, en atención a los antecedentes y a un punto muy específico que el tribunal hizo también alusión, que él incluso escuchó el tema de que no se metiera en custodia y que quizás por eso había actuado él de manera rápida en la forma que se describe por parte de su señoría.
Aquí es más coincidente aún todavía la versión que plantea el imputado en relación a la que plantean las víctimas, que en la misma situación de Miguel Ángel declara por orden del fiscal, y ya lo mismo que se ha planteado en esta audiencia respecto ya en las clausuras y lo que pudo observar el tribunal durante el transcurso del juicio, entendemos que tiene este plus especial que requiere el artículo 68 bis a efectos de poder imponer esta circunstancia atenuante de responsabilidad como muy calificada, y en consecuencia solicitamos, y teniendo en especial consideración también lo ya referido anteriormente, que se aplique el mínimo del grado. Estos son 5 años y un día de presidio menor en su grado mínimo. En cuanto a las formas de cumplimiento por la extensión de la pena y los antecedentes anteriores de los imputados, no voy a hacer alegaciones al respecto. Respecto a las costas, Al ser su señoría representados por la Defensoría Penal Pública, se entiende que gozan del privilegio de pobreza y en consecuencia solicitamos no sean condenados a las mismas. Además, en el entendido que no hubo otra opción para la defensa que venía este juicial, el procedimiento abreviado no fue posible y es la opción que queda. Nosotros no estamos, por decirlo de manera coloquial, obligados a estar aquí. O sea, estamos por obligación aquí, no estamos por mero gusto. En ese sentido, su señoría, teniendo presente lo que el Código Orgánico de Tribunales señala, la defensa va a solicitar que no se nos condene. bien, señor fiscal, algo que decir, entiendo que se ha hecho cargo de todas las alegaciones de la defensa, solo restaría si es que algo quiere decir respecto a la forma de cumplimiento de la señorita San Martín. En cuanto a la forma de cumplimiento de la señora San Martín, estaremos a lo que resuelva el tribunal, señoría. Bien, los querellantes por parte de los padres, ¿algo más que agregar? Nada más, magistrado, también respecto a la forma de cumplimiento, vamos a estar a lo que decía el tribunal. La querellante por la Municipalidad de Pudahuel No, magistrado. y por la Intendencia. Nada más que agregar, señoría. Muchas gracias. Bien, entonces las peticiones aquí vertidas serán resueltas en la sentencia definitiva. Les recuerdo que la lectura quedó para el día 12 de julio a las 14:30 horas. Y con lo actuado entonces ponemos término a la audiencia. Hasta luego, que tengan buena tarde. Hasta luego, señoría. Hasta luego a todos.